Hoy vamos a meternos de lleno en una historia fascinante, la de cómo la iglesia cristiana primitiva no se forjó en la tranquilidad, no, sino todo lo contrario, en medio del conflicto, de la controversia. Vamos a ver cómo nació de la crisis. Y la pregunta clave que nos vamos a hacer es esta: ¿cómo es posible que una fe perseguida, casi clandestina, y además con un caos interno tremendo, acabase convirtiéndose en la religión oficial de todo un imperio? Es un viaje alucinante, de ser un movimiento casi marginal a una institución con un poder inmenso. Vale, pero para entender las grandes crisis, primero tenemos que ir a lo básico, a la estructura. ¿Cómo se organizaba esta gente? Pues mirad, todo empieza a girar en torno a una figura clave, el obispo. A ver, que nadie se imagine a un tipo con un báculo dando órdenes desde el primer día. No. La figura del obispo apareció de una forma superorgánica, por pura necesidad. Era, como se suele decir, un primus inter pares, o sea, el primero entre iguales. Hacía falta alguien que gestionara la ayuda a los pobres, que diera la cara en las persecuciones y, súper importante, que sirviera de referencia para mantener la doctrina pura frente a las ideas raras que ya empezaban a circular. Y sí, claro que los romanos eran una amenaza, y menuda amenaza. Pero ojo, porque a menudo los peores enemigos no estaban fuera, estaban dentro. Las batallas internas que se libraron fueron brutales y llegaron a cuestionar el mismísimo corazón de la fe. La primera gran crisis fue una crisis de pureza. A ver, ¿qué hacemos con la gente que, bajo tortura, reniega de su fe? ¿Se les puede perdonar? ¿Pueden volver a la comunidad? Esto generó unos movimientos súper estrictos, casi puritanos, que decían que no, que la iglesia debía ser solo para los intachables. Movimientos como el montanismo, el novacianismo o el donatismo, aunque en el fondo creían en lo mismo, rompieron la baraja. Desafiaron la autoridad de los obispos y su idea de la misericordia. La pregunta que pusieron sobre la mesa fue tremenda y sigue resonando hoy. ¿La iglesia es un club de gente perfecta o es más bien un hospital para pecadores? Y por si fuera poco, ¡boom!, estalla otra crisis. Esta vez no sobre la disciplina, sino sobre la fe misma. ¿En qué creemos exactamente? Empezaron a surgir un montón de corrientes, las famosas herejías, que eran como mezclas, fusiones de ideas cristianas con otras filosofías. Y el resultado, claro, fue una confusión doctrinal tremenda. Una de las más potentes fue el gnosticismo. Ojo con la idea. Decían que todo lo material, el mundo que vemos y tocamos, es malo, y que fue creado por un dios inferior, un chapucero, por así decirlo. La salvación para ellos era un conocimiento secreto, una gnosis, solo para una élite de iluminados. Una idea radicalmente opuesta a la cristiana. Y luego estaba Marción, que fue aún más lejos. Dijo básicamente que el Dios del Antiguo Testamento era un ser vengativo que no tenía nada que ver con el Dios de amor de Jesús. ¿Y qué hizo? Pues ni corto ni perezoso, cogió las Escrituras, arrancó todo el Antiguo Testamento y partes del Nuevo, creó su propia Biblia. Esto fue un bombazo. Obligó a la Iglesia a decir: un momento, tenemos que decidir ya cuáles son nuestros libros sagrados de verdad. Aquí se ve clarísimo el choque de trenes. Por un lado, los gnósticos. El mundo material es una cárcel de la que hay que escapar. Cristo es un espíritu puro, su cuerpo es una ilusión. Por otro, el cristianismo que se estaba consolidando. No, el mundo material es una creación buena de Dios. Y Cristo fue tan humano como divino. Nació, murió y resucitó en un cuerpo. Son dos maneras de ver el universo totalmente incompatibles. Vale, con este panorama, la Iglesia podría haberse hecho pedazos, pero no, hizo todo lo contrario, reaccionó y forjó, por así decirlo, una caja de herramientas para defenderse, para definir quiénes eran y en qué creían exactamente. Y esa caja de herramientas tenía 3 piezas clave, 3 pilares. Primero, el canon, una lista oficial de libros sagrados para responder a gente como Marción. Segundo, el credo, un resumen de las creencias básicas, como un «esto es lo que somos», para combatir las ideas gnósticas. Y tercero, la sucesión apostólica, la idea de que la autoridad de los obispos venía directamente de los apóstoles. Con esto, la Iglesia trazó una línea muy clara en la arena. Y claro, esto no salió de la nada. Detrás había unos cerebros impresionantes, los que hoy llamamos los padres de la Iglesia. Tipos como Ireneo de León, un martillo contra los gnósticos, o Tertuliano en Cartago, que fue el que acuñó la palabra Trinidad, nada menos, y Orígenes, que montó el primer sistema teológico cristiano completo. Fueron los arquitectos intelectuales de la fe. Y justo cuando la Iglesia parece que está poniendo orden en casa, que está fortaleciendo sus muros doctrinales, pasa algo fuera, algo totalmente inesperado que lo va a cambiar absolutamente todo, para siempre. Mirad las fechas porque es vertiginoso.
En el 303, Diocleciano desata la peor persecución de la historia. Cristianos torturados, ejecutados, pero solo 8 años después, en el 311, se firma un edicto de tolerancia. Y 2 años más tarde, en el 313, el edicto de Milán. En una década, pasan de ser carne de león a ser una religión no solo permitida, sino vista con buenos ojos por el poder. Y este edicto es mucho más que un «vale, podéis existir». Fijaos en la letra pequeña. A cambio de la tolerancia, se pide a los cristianos que recen por el bienestar del imperio. O sea, de repente, sus oraciones se convierten en un asunto de Estado. Es un giro de guión brutal. La fe cristiana se integra por primera vez en la estructura del poder romano. Y el hombre detrás de todo esto, claro, es Constantino. Su figura es fascinante. Su conversión es el punto de inflexión, pero también uno de los grandes debates de la historia. ¿Qué pasó realmente por la cabeza de este emperador? Porque las pruebas son contradictorias. ¿Fue un converso de verdad? Hay argumentos para pensarlo. Él creía a pies juntillas que el dios cristiano le dio la victoria en una batalla clave y siempre favoreció a la Iglesia. ¿O fue un político calculador? También hay motivos. No se bautizó hasta el lecho de muerte, siguió con ritos paganos y vio en el cristianismo una herramienta perfecta para unificar un imperio que se caía a trozos. Lo más probable es que fuera una mezcla de las dos cosas, un hombre sinceramente atraído por la fe y un estratega político de primer nivel. El efecto de esta nueva libertad fue una avalancha. El número de cristianos se multiplicó por 4 en un siglo. De repente, ser cristiano molaba, estaba de moda, las iglesias se llenaron de gente. Pero, ¿eran conversiones reales? La fe, que había sido una opción de vida o muerte, empezó a convertirse para muchos en una simple etiqueta social. Y aquí está la gran paradoja. La Iglesia ganó la libertad, sí, se acabaron las persecuciones, pero el mundo, con todo lo que implica, entró en la Iglesia. Llegó la riqueza, la influencia, el poder político, y con ello el peligro de que el mensaje original se diluyera, de que la fe se aguara. Así que la pregunta final es tremenda, y es la que nos deja el legado de Constantino. Al ganar el mundo, ¿qué arriesgó la Iglesia a perder por el camino? Esa tensión, ese equilibrio imposible entre la pureza espiritual y el poder terrenal, es la que marcaría los siguientes 1500 años de historia. Y si lo pensamos bien, es una tensión que sigue muy viva hoy en día.